El puñetazo de mi padre me lanzó contra la pared de la cocina, y el sabor metálico de la sangre en mi boca fue el último recordatorio de que, en Huelva, el amor no se perdona. Maricón. Fuera de mi casa, bestia inmunda, gritó, mientras mi madre sollozaba en un rincón, cruzando el rosario como si eso pudiera exorcizar mi pecado. Tenía 12 años, y en esa noche de tormenta atlántica, con el viento azotando las persianas de nuestro barrio obrero en la punta del Sebo, supe que el mar no era el único que se tragaba secretos en esta tierra de sal y olvido. Me escapé bajo la lluvia torrencial, con una mochila raída que apenas contenía un jersey viejo y el libro de poesía de Lorca que había robado de la biblioteca escolar, el único que hablaba de amores prohibidos sin juzgar. Huelva, con sus chimeneas de la fábrica de Río Tinto humeando como demonios guardianes, no era un lugar para un niño como yo, Nicolás, que soñaba con besos robados en las dunas de Mazagón en vez de con el fútbol y las procesiones de Semana Santa. Dormí esa primera noche en un portal húmedo, acurrucado contra la puerta de un bar cerrado, oyendo el eco de las olas rompiendo en la costa como si el Atlántico mismo me llamara a ahogarme. Pero no lo hice. Sobreviví robando pan de las panaderías al amanecer, mendigando en el mercado de la Plaza de las Monjas, donde las señoras con mantillas me miraban con lástima fingida y me daban migajas envueltas en periódicos que hablaban de la crisis económica de 2008, como si el hambre fuera solo de dinero y no de alma. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un limbo de supervivencia cruda. Me colaba en los baños públicos del puerto, esos antros de azulejo sucio y olor a salitre, donde los marineros descargaban sus resacas y yo, mi vergüenza. Allí, en el tercer cubículo del baño de la estación de tren, encontré un refugio precario, un rincón detrás de un armario roto, donde el goteo constante del grifo me arrullaba como una nana materna que nunca tuve. Lavaba mi ropa en los lavabos, frotándola con jabón robado, y me peinaba con los dedos frente a un espejo empañado que reflejaba un rostro demacrado, con ojos verdes heredados de mi abuela andaluza, ahora hundidos en ojeras que contaban historias que nadie quería oír. Soñaba con Alejandro, un chico de mi clase que me sonreía en el recreo, pero él era de los que jugaba al fútbol con los brazos al aire, ajeno a cómo mi corazón latía desbocado cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasar el balón. Nunca le dije nada. En Huelva, los secretos como el mío se entierran en las playas de arena negra, no se confiesan. Una mañana de finales de otoño, cuando el viento del levante barría las hojas secas por las calles empedradas del centro, todo cambió. Estaba acurrucado en mi rincón del baño, envuelto en una manta raída que había encontrado en un contenedor, cuando la puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Pasos firmes, militares, resonaron en el suelo de baldosas. Ocupado, murmuré con voz ronca, pero la puerta del cubículo se abrió de golpe. Ante mí, recortado contra la luz del pasillo, estaba un hombre alto, de unos 40 años, con el uniforme impecable de un general del ejército español, chaqueta verde oliva con galones dorados, pantalones planchados como una promesa de orden en el caos. Sus ojos, oscuros y penetrantes como el vino de la Sierra de Aracena, se clavaron en mí con una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar, piedad, quizás, o el reconocimiento de un abismo similar. ¿Qué demonios haces aquí, chico?, dijo con una voz grave, teñida del acento sureño que arrastraba las r's como olas. Era Alejandro, aunque entonces no lo sabía, el general Alejandro Vargas, héroe de misiones en el Sáhara y en las montañas de Afganistán, un nombre que salía en los periódicos locales como sinónimo de honor patrio. Me incorporé torpemente, el corazón martilleándome contra las costillas, y balbuceé algo incoherente sobre haberme perdido. Él no gritó, no llamó a la policía como temí. En cambio, se quitó la gorra y se agachó a mi altura, su rostro curtido por el sol del desierto arrugándose en una expresión que me desarmó. No era lástima, era empatía cruda, como si viera en mí el eco de un dolor que él mismo cargaba. Levántate, Nicolás. No preguntes cómo sé tu nombre, Huelva es un pueblo grande, pero los secretos corren como el Guadalquivir en invierno. Me tendió la mano, callosa por el manejo de armas, y en ese gesto simple, el mundo se inclinó. Me llevó a una cafetería cercana, de esas con mesas de mármol y aroma a churros fritos que evocan las mañanas de ferias en la romería del Rocío. Pidió 2 cafés con leche y un plato de tostadas, y mientras yo devoraba como un lobo hambriento, él habló con calma de su vida, viudo joven, sin hijos, dedicado al ejército como un monje a su claustro. Pero había grietas en su armadura, lo noté en cómo evitaba mi mirada cuando mencioné a mi familia, en cómo sus dedos tamborileaban el borde de la taza como si marcaran un ritmo interno de batallas no contadas.
La vida en Huelva no perdona las debilidades, chico. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Aquellas palabras se clavaron en mí como espinas de un cardo silvestre, dulces y punzantes. Por primera vez en meses, sentí que no era un paria, sino un ser humano digno de una segunda oportunidad. Alejandro me instaló en un piso franco del ejército cerca del cuartel del Carmen. Un apartamento modesto con vistas al Odiel y muebles que olían a naftalina. No era caridad, lo llamó protección temporal para un menor en riesgo, pero ambos sabíamos que era más. Las tardes las pasaba estudiando con tutores pagados por él, recuperando los cursos perdidos en una escuela nocturna improvisada. Él llegaba exhausto de maniobras, con el polvo del campo de tiro pegado a las botas, y me contaba historias de Marruecos, las dunas infinitas, los atardeceres que teñían el cielo de sangre, y los camaradas caídos que aún le pesaban en el alma. Yo escuchaba embelesado, sentado en el sofá raído, y poco a poco, mis confesiones salían a borbotones. El rechazo de mi padre, un herrero bebedor que maldecía a Dios por maldecir a su hijo, la madre que elegía la fe sobre el amor filial, y ese anhelo secreto por los chicos, que me había marcado como un Caín andaluz desde los 9 años. Una noche de diciembre, con el frío atlántico colándose por las rendijas, la barrera se rompió. Estábamos frente al fuego de una estufa de leña, un lujo en ese piso austero, y yo, con 15 años ya cumplidos en la calle pero el corazón de un niño, le confesé mi verdad completa. General, yo soy gay. Por eso me echaron. No soy normal. Él se quedó inmóvil, el vaso de brandy temblando en su mano. Esperé el rechazo, el sermón patriótico sobre la hombría española, pero en cambio, se levantó y me abrazó con fuerza, su pecho ancho contra mi cuerpo delgado, oliendo a colonia de pino y a humo de fogata. Nicolás, la normalidad es una jaula dorada que muchos temen romper. Yo también la rompí hace mucho. Sus palabras fueron un terremoto, y en ese abrazo, sentí por primera vez el roce de labios contra mi frente, no paternal, sino algo más profundo, un lazo que el destino había tejido en los baños sucios de una estación olvidada. Los meses siguientes fueron un torbellino de descubrimientos y sombras. Alejandro se convirtió en mi tutor, mi confidente, mi mundo entero. Paseábamos por las playas de Isla Cristina al atardecer, donde las redes de pesca secaban como telarañas al sol poniente, y él me enseñaba a lanzar piedras al mar para contar los rebotes, riendo con esa carcajada ronca que hacía eco en mi pecho. Huelva, con su mezcla de industria dura y encanto costero, se volvió nuestro santuario. Las tabernas de la calle Nueva donde compartíamos tapas de gambas blancas y vino de Lepe, hablando de todo y de nada. Él me contaba de su juventud en Sevilla, de un amor fugaz con un cadete en la academia militar, un secreto enterrado bajo medallas y juramentos de lealtad al rey. En el ejército, el honor es una espada de doble filo, Nicolás. Corta a los enemigos, pero también a uno mismo si no se maneja con cuidado. Yo lo escuchaba, fascinado, y en mis 16 años, mi cuerpo empezaba a despertar de formas que me avergonzaban y excitaban a partes iguales. Nuestra relación evolucionó en susurros y toques casuales, una mano en la nuca al peinarme el cabello, un roce de rodillas bajo la mesa durante cenas improvisadas de paella valenciana que él cocinaba torpemente. Pero el idilio era frágil, como las olas que erosionan los acantilados de Punta Umbría. Alejandro era un general en ascenso, con reuniones en Madrid y misiones que lo alejaban semanas enteras, dejando el piso vacío y mi mente llena de dudas. ¿Qué soy para ti?, le pregunté una noche, después de que regresara de un ejercicio en Rota, con el uniforme desabrochado y el cansancio grabado en las arrugas de su frente. Él me miró largo rato, los ojos reflejando las luces de la farola callejera, y murmuró: «Eres mi salvación, chico». Pero este mundo no perdona a los que amamos en las sombras. El primer conflicto surgió como un nubarrón en el horizonte sereno. Mi padre, ese fantasma alcohólico, reapareció un domingo por la mañana, aporreando la puerta del piso con puños encallecidos por el yunque. «Devuélveme a mi hijo, militar de mierda. Lo has corrompido con tus vicios». Alejandro lo enfrentó con la calma de un toro bravo, bloqueando la entrada con su cuerpo imponente. «Señor, Nicolás es un hombre libre ahora. Si lo ama, respete su elección». Mi padre escupió al suelo, farfullando sobre deshonra familiar y el que dirán en el barrio, pero se fue, dejando un rastro de veneno que me envenenó el alma. Esa noche, lloré en brazos de Alejandro, y por primera vez,
nuestros labios se encontraron en un beso torpe, salado por las lágrimas, que selló un pacto silencioso. Fue en la cocina, bajo la luz cruda de la bombilla, con el olor a café quemado flotando en el aire, un beso que sabía a rebeldía y a hogar. Pero los secretos tienen raíces profundas en la tierra andaluza, donde la tierra roja guarda memorias de inquisiciones pasadas. Alejandro empezó a recibir llamadas nocturnas, susurros urgentes que lo sacaban de la cama como un ladrón en la noche. Yo fingía dormir, pero oía fragmentos. No puedes seguir así, Alejandro. ¿Tu carrera? El escándalo. Descubrí la verdad una tarde de lluvia, revolviendo papeles en su escritorio en busca de un libro prestado. Cartas amarillentas, fotos borrosas. Alejandro había estado casado, brevemente, con una mujer de familia militar en los 90, un matrimonio de conveniencia para tapar rumores en la academia. Ella había muerto en un accidente de coche en la autopista de Cádiz, pero el hijo que dejaron atrás, un chico de mi edad, Pablo, vivía con tíos en Granada, ignorante de la existencia de su padre soltero. El secreto me golpeó como un mazazo. Alejandro no era el viudo puro que pintaba, era un hombre atado por cadenas invisibles, protegiendo su reputación en un ejército aún machista, donde el amor como el nuestro podía costar estrellas en el hombro. La comprensión trajo una grieta en nuestra intimidad. ¿Por qué me lo ocultaste?, le reproché una noche, después de nuestro primer encuentro carnal completo, un torbellino de cuerpos enredados en sábanas revueltas, bajo el rumor del mar lejano. Él se incorporó, el pecho marcado por cicatrices de balas pasadas, y respondió con voz quebrada: «Porque te amo, Nicolás, y este amor nos destruiría a ambos si sale a la luz. En España, hemos avanzado con el matrimonio gay, pero en los cuarteles, soy un general, no un amante». Sus palabras eran un bálsamo y una daga. Me sentía amado, pero también como un secreto sucio, un vicio que se esconde en los cajones. El conflicto se agudizó cuando Pablo, el hijo fantasma, apareció en Huelva por sorpresa. Tenía 17 años, con el mismo cabello oscuro y ojos fieros de Alejandro, y venía a conocer al héroe de su madre. Alejandro lo instaló en el piso por unos días, y yo me convertí en el amigo huérfano, que ayudaba con los estudios. La tensión era palpable. Pablo me miraba con recelo, oliendo la mentira en el aire cargado de testosterona reprimida. Una noche, durante una cena de gazpacho frío y jamón ibérico, Pablo soltó la bomba: «Papá, los tíos me contaron lo tuyo con ese cadete en la academia». «¿Eres maricón como este chico aquí?». El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Alejandro palideció, yo me congelé, y en ese instante, el paraíso se resquebrajó. Pablo no era malvado, era un chico herido, buscando respuestas en un padre ausente, pero sus palabras desataron una tormenta que nos arrastraría a todos. Alejandro lo echó esa misma noche, con voz temblorosa pero firme: «Vuelve a Granada, hijo. No es el momento». Pablo se fue maldiciendo, prometiendo contarlo todo a los tíos, y yo, en la quietud posterior, abracé a Alejandro mientras él sollozaba por primera vez, un general roto, vulnerable como un niño en un baño público. «Te he fallado, Nicolás. A ti, a él, a mí mismo». Aquella confesión profundizó nuestro lazo, pero plantó la semilla de la duda. ¿Podía un amor nacido en las sombras sobrevivir a la luz cruda de la verdad? Los días siguientes fueron de calma tensa, como la bonanza antes de un vendaval. Me matriculé en el instituto local, donde los chavales me miraban de reojo: el hijo del general, el rarito con acento de Punta del Sebo que dibujaba en vez de fumar porros. Alejandro me animaba, regalándome un cuaderno de cuero con iniciales grabadas, NIA, entrelazadas como nuestras vidas. Paseábamos por el Parque de las Palmeras, bajo las sombras de eucaliptos traídos de Australia, y planeábamos un futuro imposible: mudarnos a Barcelona, ciudad de ramblas y libertades, lejos de los ojos juzgadores de Huelva. Pero el destino, caprichoso como una saeta en la feria de abril, tenía otros planes. La traición llegó envuelta en el aroma de azahar, en plena primavera huertana, cuando los naranjos de la Vega del Odiel florecían como promesas rotas. Alejandro fue convocado a Madrid para una promoción, teniente general, un salto que lo pondría al mando de la brigada en Ceuta. Celebramos con una cena en un restaurante de la calle Vázquez López, con vistas al muelle donde los barcos pesqueros descargaban su carga plateada bajo la luna. Brindamos con manzanilla fría, y él me susurró al oído: «Pronto seremos libres, mi amor. Pablo entenderá, tu familia. Ya no importa». Pero en sus ojos,
vi la sombra de la mentira que aún nos unía. La grieta se ensanchó cuando recibí una carta anónima, deslizada bajo la puerta como una serpiente sigilosa. Papel barato, letra temblorosa, el general Vargas es un hipócrita. Pregúntale por el informe de 1995. Tú, Salvador, te usa como escudo para su doble vida. El corazón me latió con furia, recordé las llamadas nocturnas, las ausencias justificadas como reuniones clasificadas. Confronté a Alejandro esa misma noche, agitando la carta como una bandera de rendición. ¿Qué es esto? ¿Me salvaste por lástima, o porque necesitaba un chivo expiatorio para tus pecados? Él se desmoronó, confesando todo, en 1995, durante una investigación interna por conducta inmoral en la academia, el romance con el cadete, había delatado a un compañero inocente para salvar su carrera. Era joven, Nicolás. El miedo me cegó. Juré no repetirlo, pero el ejército me moldeó como arcilla dura. Aquella revelación me destrozó. Lo amaba con la ferocidad de un flamenco herido, pero la traición, no solo la suya pasada, sino la de ocultármela, me llenó de un rencor que ardía como el sol de agosto en las salinas de Ayamonte. Dormí en el sofá esa noche, oyendo sus sollozos en la habitación, y al amanecer, huí al puerto, donde el olor a brea y pescado me recordaba mi infancia perdida. Me senté en los muelles, lanzando piedrecitas al agua turbia, reviviendo el rechazo de mi padre como un eco amplificado. ¿Era yo solo un parche en su herida, un amor de conveniencia para redimirse ante un dios militar que no perdonaba? Alejandro me encontró horas después, con el rostro demacrado y una botella de orujo en la mano, el licor de su tierra extremeña, amargo como la culpa. No te uses, Nicolás. Eres mi verdad, no mi excusa. Hablamos durante horas, sentados en un banco salpicado de excrementos de gaviotas, y en esa desnudez emocional, reconstruimos puentes. Pero el daño estaba hecho, la confianza era un cristal agrietado, y cada caricia posterior llevaba el peso de la duda. Pablo, meanwhile, había esparcido el veneno, rumores llegaron al cuartel, susurros del general y su juguete, amplificados por envidias de subalternos que codiciaban su ascenso. Alejandro enfrentó una investigación discreta, interrogatorios velados en salas con retratos de Franco aún colgados en las paredes, reliquias de un pasado que se negaba a morir. El clímax estalló en una noche de tormenta de verano, cuando el levante azotaba Huelva con ráfagas que arrancaban tejas de los tejados coloniales. Yo había salido con amigos del instituto, un grupo mixto de chavales que aceptaban mi rareza con bromas torpes, bebiendo cervezas en una discoteca de la Nueva Albuquería. Allí, en la penumbra pulsante de luces estroboscópicas, bailé con un chico llamado Diego, un camarero de ojos miel que me hacía reír con chistes sobre toreros cornudos. No era traición, era rebeldía, un grito contra el encierro que Alejandro y yo nos imponíamos. Pero el destino intervino, un oficial del cuartel, ebrio y rencoroso, nos vio y lo reportó al instante. Alejandro irrumpió en la discoteca como un vendaval, uniformado y furioso, arrastrándome fuera bajo la lluvia mientras los amigos miraban boquiabiertos. En el coche, de regreso al piso, explotó: ¿crees que puedes jugar conmigo así? Soy tu futuro, Nicolás. Este amor nos cuesta todo. Grité de vuelta, las palabras saliendo como veneno: no es amor, es una prisión. Me salvaste del baño, pero me encadenas a tus secretos. Quiero vivir, no sobrevivir. Aparcó en una calle desierta cerca del santuario de la Cinta, y allí, bajo el diluvio, nos besamos con rabia, un beso de dientes y lágrimas, mezcla de pasión y despedida. Te amo tanto que me odio por ello, murmuró él, y en ese momento, entendí la profundidad de su tormento, un hombre forjado en el acero del deber, enamorado de un chico que representaba todo lo que había reprimido. La reconciliación fue frágil, tejida con promesas susurradas en la cama húmeda de lluvia filtrada por las ventanas. Decidimos enfrentar la tormenta juntos, Alejandro renunciaría al ascenso si era necesario, y yo testificaría en la investigación, contando mi historia como prueba de su humanidad, no de su debilidad. Pero el universo, cruel como una corrida de toros, tenía un as bajo la manga. Días después, llegó una carta oficial: Pablo, impulsado por el dolor adolescente, había filtrado documentos a la prensa local, el informe de 1995, fotos borrosas de nosotros en la playa. El escándalo estalló en el Faro de Huelva, general héroe en lío gay, honor o escándalo. Las redes sociales ardieron con comentarios homófobos, mezclado con apoyos tímidos de la comunidad LGTB onubense,
pero el daño era irreparable. Alejandro fue suspendido temporalmente, confinado a su despacho como un león enjaulado. En medio del caos, mi padre reapareció, no como enemigo, sino como un espectro arrepentido. Mi madre había muerto de cáncer, y en su lecho de muerte, le había confesado su amor por mí, pidiendo perdón. Él, roto por la culpa, me buscó en el piso, arrodillándose ante mí con manos temblorosas. Hijo, fui un monstruo. Dios me castigó quitándome lo único puro. Lo perdoné, no por él, sino por la paz que trajo a mi alma herida. Alejandro lo vio todo desde la puerta, y en sus ojos vi el reflejo de su propia redención pendiente. Pero la presión era asfixiante. Amigos del instituto me acosaban con miradas y susurros, el barrio murmuraba el maricón del general. Yo, Nicolás, me convertí en el centro de una tormenta que no pedí, cuestionando si el amor valía el precio de la exposición. Alejandro, meanwhile, luchaba en silencio, reuniones con abogados, llamadas a aliados en el ministerio, todo por salvarnos. Huiremos si es preciso, me dijo una noche, mientras el trueno retumbaba sobre el Odiel. ¿A las Canarias, o a Portugal? Donde el mar no juzgue. El punto de inflexión llegó en una asfixiante tarde de julio, con el calor ondulando sobre las vías del tren abandonadas de la fábrica de Riotinto. Recordatorios tóxicos de la historia minera de Huelva. Alejandro fue convocado a una audiencia formal en el cuartel general, un edificio neoclásico en las afueras que olía a cera de suelos y a tradición rancia. Me quedé solo en el piso, paseando como un gato enjaulado. El teléfono mudo salvo por mensajes de apoyo de Diego y otros del grupo LGTB local, un oasis de solidaridad en el desierto de hostilidad. Cuando Alejandro regresó, su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos traicionaban la derrota. Me degradan, Nicolás. 2 estrellas menos, y una orden de reasignación a un puesto administrativo en Melilla. No puedo llevarte, sería el fin. Aquellas palabras me partieron en dos. Melilla, la ciudad exclaustrada en África, con sus vallas fronterizas y tensiones migratorias, era un exilio disfrazado de deber. Y nosotros, sollocé, aferrándome a su camisa empapada en sudor. Él me apartó con gentileza, pero firme, nosotros. Debemos pausar. Por tu bien. Eres joven, mereces una vida sin escándalos. Fue la traición definitiva, no por maldad, sino por un amor tan profundo que prefería sacrificarse antes que arrastrarme al abismo. Me sentí como el niño del baño público otra vez, abandonado, invisible. Esa noche, empaqué mi mochila, la misma raída de 4 años atrás, y dejé una nota: te salvé del vacío tanto como tú a mí. Adiós, general. Nicolás. Huí a Mazagón, las dunas donde soñaba mis primeros amores imposibles. Alquilé una habitación en una pensión barata con dinero ahorrado de trabajos esporádicos, lavaplatos en un chiringuito de playa, y pasé días enteros caminando por la arena negra, dejando huellas que el mar borraba implacable. El rechazo dolía como una herida abierta, infectada por recuerdos, sus besos en la nuca al amanecer, las risas compartidas ante un plato de coquinas al ajillo, las promesas susurradas bajo las estrellas de la Costa de la Luz. Llamadas ignoradas, mensajes no leídos. Alejandro respetaba mi silencio, pero yo sentía su ausencia como un vacío en el pecho. Pablo me contactó por redes, un mensaje torpe: lo siento, tío. Papá está destrozado. Yo también. Era un puente frágil hacia la redención familiar, pero el rencor aún nublaba mi juicio. Semanas después, el destino, o el karma andaluz, nos reunió de nuevo en la Romería del Rocío. Esa fiesta devota donde Huelva se funde con Sevilla en un mar de peregrinos a caballo, carretas y sevillanas bailadas con fervor casi pagano. Yo había ido con amigos, buscando catarsis en el polvo y el vino dulce, disfrazado de anonimato en la multitud. Pero allí, entre las velas parpadeantes y los cantes flamencos que hablaban de desgarros del alma, lo vi. Alejandro, solo, con camisa blanca arremangada y pantalones de pana, el rostro envejecido por el insomnio. Nuestras miradas se cruzaron como relámpagos, y el mundo se detuvo. Corrió hacia mí, abriéndose paso entre devotos, y me abrazó frente a la Virgen, ignorando las miradas curiosas. No puedo sin ti, Nicolás. Renuncié a Melilla. Pedí la baja del ejército. Por nosotros. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el precio era alto: un general sin estrellas, un hombre despojado de su identidad forjada en uniformes y órdenes,
Lo arrastré a un claro apartado, bajo un alcornoque centenario, donde el aire olía a romero y a sudor de caballos. Allí, en la penumbra sagrada profana de la romería, nos entregamos con una urgencia desesperada, cuerpos entrelazados en la hierba, el ritmo de nuestros jadeos ahogado por un fandango lejano. Fue sexo y alma, redención física de traiciones pasadas. Pero al amanecer, con el sol tiñendo de oro las marismas, la realidad nos alcanzó. El escándalo había crecido, periodistas de Sevilla husmeaban, y mi padre, en un arrebato de arrepentimiento, había hablado a un cura local, filtrando más detalles. La persecución mediática fue feroz, como lobos en las dehesas de Doñana. Fotos granuladas nuestras en la playa circularon por tabloides sensacionalistas, con titulares que apuñalaban, del heroísmo al sodomita, la caída de Vargas. Amigos se apartaron, el instituto me expulsó bajo pretexto de alteración del orden, y Alejandro enfrentó amenazas anónimas, llamadas con insultos, pintadas en su coche, maricón traidor. En el pico de la crisis, Pablo llegó a Huelva, no como enemigo, sino como aliado inesperado. Papá, yo lo filtré todo por rabia, pero ahora veo, tú me abandonaste por miedo, pero amas de verdad a este tío. La reconciliación familiar fue un bálsamo amargo, abrazos torpes en el piso, lágrimas compartidas sobre fotos de la madre muerta, y un pacto silencioso de lealtad. Pablo, con su juventud impulsiva, se convirtió en nuestro escudo digital, borrando rastros online y contactando a activistas LGTB en Madrid. Sin embargo, el conflicto interno me devoraba. ¿Podía yo, Nicolás, cargar con el peso de un amor que destruía a un hombre? Noches de insomnio, fumando en el balcón con vistas al puerto, cuestionaba si la libertad valía el caos. Alejandro, desempleado ahora, buscaba trabajo en seguridad privada, pero el estigma lo cerraba puertas. Somos mártires modernos, bromeaba con amargura, pero sus ojos suplicaban perdón. El clímax inesperado llegó en una manifestación improvisada en la Plaza de las Monjas. Un grupo de ultraderechistas, envalentonados por el escándalo, protestaban contra la agenda gay en el ejército. Nosotros, alertados por Pablo, fuimos a contramanifestar con una docena de aliados, banderas arcoíris ondeando bajo el sol implacable. La tensión escaló, empujones, insultos, un puñetazo perdido que rozó mi mejilla. Alejandro se interpuso, recibiendo un golpe en el costado que lo dejó jadeante en el suelo. En ese instante, el mundo se tiñó de rojo, no de sangre, sino de rabia colectiva. La multitud se dividió, policía intervino, y yo, arrodillado junto a él, grité, basta. Somos humanos, joder. Amamos como vosotros, pero sin máscaras. Mis palabras, amplificadas por un teléfono grabando, se viralizaron esa noche, convirtiéndonos en símbolos involuntarios de la lucha LGTB en el sur profundo. Apoyos llovieron, donaciones para un fondo legal, invitaciones a programas de TV en Canal Sur, incluso una oferta de trabajo para Alejandro en una ONG de derechos humanos en Sevilla. Pero la victoria era pírrica, el golpe había reabierto una vieja herida de Alejandro, una costilla fisurada de su tiempo en Afganistán, y en el Hospital de la Merced, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, me confesó su secreto final: Nicolás, tengo VIH. Contratado en una misión en los 90, de una noche imprudente. Lo controlo, pero... Si me muero, prométeme que vivirás sin cadenas. Aquella revelación fue el golpe maestro del destino, no solo traición pasada, sino un abismo de vulnerabilidad que explicaba su sobreprotección. Lloré hasta el agotamiento, abrazándolo mientras máquinas pitaban en la habitación estéril, y en ese valle de sombras, nuestro amor se transmutó en algo eterno, forjado en fuego. La recuperación de Alejandro fue lenta, un calvario de fisioterapia en clínicas onubenses y pastillas que olían a química amarga. Yo me convertí en su enfermero improvisado, cambiando vendajes con manos temblorosas y cocinando potajes de garbanzos como mi abuela me enseñó, recetas de consuelo en tiempos de penuria. Huelva, testigo impasible, nos envolvió en su rutina salina, mañanas en la playa de Nuevo Umbría, donde él nadaba con brazaletes para no forzar el costado. Y yo leía en voz alta poemas de Albertí sobre mares enfurecidos. Pablo se quedó con nosotros, transformado en un hermano postizo. Juntos, planeábamos escapadas a la Sierra de Aracena, donde los cerdos ibéricos pastaban libres bajo encinas milenarias, simbolizando la libertad que anhelábamos. El escándalo, paradójicamente, nos liberó. La viralidad de mi grito en la plaza atrajo a un director de documentales de Barcelona, quien filmó nuestra historia,
no como drama sensacionalista, sino como testimonio humanista de amor en la España postfranquista. Voces del Odiel, se llamó el corto, proyectado en el Festival de Cine de Huelva, donde aplausos atronadores nos lavaron el alma. Mi padre, redimido en su vejez solitaria, asistió a la premiere, sentándose en la fila trasera con un pañuelo en el puño. Al final, nos abrazó, murmurando: «Perdóname, hijo. El orgullo es un veneno peor que el odio». Fue un cierre a mi infancia rota, un perdón que sanaba heridas generacionales. Pero la vida no es un guión de Hollywood, las sombras persisten. Alejandro rechazó ofertas de Madrid: «No quiero compasión, quiero dignidad», y abrió una academia de artes marciales en el barrio de la Orden, enseñando a chavales de extracción humilde a defenderse no solo del cuerpo, sino del alma. Yo, con 19 años, empecé estudios de literatura en la Universidad de Sevilla, viajando en tren los fines de semana, el Guadalquivir serpenteando bajo las vías como un río de recuerdos. Nuestra relación maduró en madurez, discusiones sobre política, él, conservador templado por el amor, yo, activista furioso, pero siempre regresando al núcleo, besos lentos en la cocina, con el aroma a alioli fresco flotando, o noches de estrellas en el tejado, contando constelaciones como promesas. El clímax final, inesperado y catártico, ocurrió en mi 20º cumpleaños, una fiesta modesta en la playa de Isla Cristina, con Pablo a la parrilla asando sardinas y amigos del grupo LGTB cantando coplas flamencas. Alejandro me regaló un anillo sencillo de plata, grabado con «Del baño al infinito», y de rodillas, no en súplica, sino en celebración, me pidió: «Sé mi compañero, Nicolás. En la salud, en la enfermedad, en las tormentas del Atlántico». Lloré, reí, y respondí sí, sellando nuestro voto con un beso bajo la luna llena, indiferente a las gaviotas que graznaban aprobación. No fue un final de cuento de hadas, el VIH de Alejandro requería chequeos mensuales, y Huelva aún murmuraba en las tabernas. Mi padre murió poco después, legándome su yunque como símbolo de «Forja tu propio camino, hijo». Pablo se mudó a Granada para estudiar, pero juró visitas anuales a la romería. Nosotros, Alejandro y yo, compramos una casita en las afueras, con jardín de limoneros y vistas al mar, donde plantamos un olivo por cada secreto superado. En esta tierra de pasiones intensas y duelos flamencos, nuestro amor se convirtió en leyenda discreta, un general caído que encontró redención en un chico expulsado, un lazo que desafió prejuicios y traiciones. Hoy, caminando por las dunas al atardecer, con su mano en la mía, sé que la vida no es ausencia de tormentas, sino navegarlas juntos. Huelva, con su sal y su sol, nos vio nacer en el dolor y renacer en la luz. Y en cada ola que rompe, oigo el eco de aquel baño público, no un final, sino un comienzo.